Muy buenos días, mis amigos. Bienvenidos a su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Vamos a recordar, como cada día, nuestras redes sociales. La cuenta de Twitter del programa es @Frente a Frente 9 y mi cuenta personal @JairCuba. Así que bienvenidos a Frente, su referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Hoy vamos a conversar con el dirigente y empresario venezolano Osvaldo Muñoz. Osvaldo es el CEO del grupo editorial El Venezolano, que circula en estos momentos en el sur de la Florida, en los Estados Unidos, y también circula en Madrid. Es un emprendedor que tiene ya mucho tiempo radicado en los Estados Unidos. También es un dirigente político, dirigente del Partido Demócrata. Con él vamos a conversar de varios temas que tienen que ver con la diáspora venezolana y también que tiene que ver con la situación política, cómo la están viendo desde allá, y por supuesto este estatus de protección temporal que acaba de decretar el gobierno de Biden para beneficiar a los venezolanos. En el parte de ayer que ha dado el gobierno, bueno, siguen los casos de COVID siendo una amenaza para la población venezolana. Mis amigos, tenemos que exigir vacunación ya para toda la población y mientras tanto usted a cuidarse. Hoy voy a tener en este breve segmento a Hernán Porras. Ustedes lo recuerdan que lo entrevistamos la semana pasada. Hemos hecho con él una alianza como la que estamos construyendo también con el grupo editorial Matul de Diario La Voz y La Región. Y con Hernán vamos a estar cada mañana con un breve segmento para darle un monitoreo a las noticias generales del país y, si fuere posible, internacionales. Hernán es el director del portal Entorno Inteligente y maneja la plataforma de Clipping Digital, y ahí está ya con nosotros en la mañana de hoy. Muy buenos días, Hernán. Le estaba informando a la audiencia de esta nueva sección que vamos a iniciar en el programa con la finalidad de mantenerlo informado. ¿Cómo estás? Oh, muy bien, gracias, Jairo. Bienvenido a este cafecito informativo, gracias por crearlo. Bueno, está muy bien y me gusta el Bueno, nombre, además. Me gusta el nombre, el cafecito informativo con Hernán Porras. Me gusta el nombre, vamos a anotarlo. Hernán, ¿qué vamos a hacer en esta primera parte de su programa Frente a Frente? Porque vamos innovando, ya estamos saliendo por esta plataforma Zoom y bueno, la idea es ir mejorando y ofreciendo alternativas para la gente que nos ve hasta ahora. sí, la idea es un poco leer los titulares más importantes de los portales informativos venezolanos y cuál fue su selección noticiosa, su agenda para el día de hoy. Y un poco eso, explorar los titulares y bueno, empezar a discutirlos nosotros. Si quieres profundizar en alguno, solamente me haces la seña, vamos a hablar de eso y leemos un poco más y discutimos al respecto. Excelente. Bueno, vamos a iniciar esta conversa. Mañana le vamos a dar formalidad, pero hoy vamos a hacer una especie de entremés. ¿Qué tenemos por allí informativamente, verdad? Bueno, tenemos lo de Radio Rumbo, ¿no?, que nos sorprendió a todos. Este cierre que al final fue algo confuso. No sé, ¿qué información tienes tú al respecto? Sí, bueno, yo manejo una información, ahí hay un litigio que viene desde hace mucho tiempo. Lamento muchísimo porque esa emisora estaba siendo gerenciada por un gran amigo, Manuel Isidro Molina, pero se corría el rumor de que hay una disputa entre las personas que compraron Radio Rumbo a los señores Serrano y Elsa Siciliano, quien era la que venía manejando. Me quedaron en entregar la sentencia, pero no la recibí anoche. No Sí, la... hay unos videos incluso de la presidenta actual de Radio Rumbo, conjuntamente, que lo está transmitiendo lo que es el Ministerio de Comunicación e Información, un poco para decir que se trata de una pugna privada y no tiene nada que ver el gobierno allí. Sí, eso lo aclararon, que no se trata de un problema con Conatel, sino es una pugna de carácter privado. Y al parecer el magistrado Calixto Ortega fue quien produce el fallo que ordena el desalojo de las instalaciones de Radio Rumbo. Pero sobre este tema, Hernán, podemos profundizar el día Más adelante.
¿Y qué otra Vamos a leer un poco cosa? más. Fíjate, tenemos al canciller Arriaza instando a los Estados Unidos a liberar recursos bloqueados para aliviar las dificultades económicas presentes en Venezuela. Esa información es del Universal. El Correo del Orinoco dice que Venezuela firma con la ONU un acuerdo de asistencia alimentaria para niños de educación inicial. Y también dicen que se comenzó la consulta nacional para la ley de protección a los adultos mayores. También está la información en el Correo del Orinoco de la satisfacción por la elección de Elías Canet como líder partidista de Cuba y el presidente Maduro llamando a continuar acatando medidas de bioseguridad. Esto en el Correo del Orinoco. En el Tiempo de Puerto La Cruz tenemos una información que dice que primero Justicia pide a Noruega y Estados Unidos y a la Unión Europea negociar elecciones libres en Venezuela. Y hay una información aquí que se repite en muchos medios ahora online venezolanos, que es la información que dice que Julio Castro alerta sobre un mercado negro de vacunas en Venezuela. Bueno, eso ya lo habíamos venido denunciando en el día de ayer y antier lo hemos Con venido. delivery y todo, o sea, esto ya están desenmascarando todo con delivery. Sí. Cobran en dólares, entonces ya tienen varias pruebas y están desenmascarando eso un poco. Otra noticia que se repite también en muchos diarios hoy es bueno que lo que es el presidente interino Guaidó finalmente dice que es una realidad el acceso al Programa Mundial de Alimentos a Venezuela, que es toda una reunión, incluso hay María Corina Machado también habló al respecto diciendo que por fin Venezuela va a tener acceso a los alimentos. Hay una información también confirmado que dice Carlos Vecchio condena la intimidación del gobierno contra las ONG venezolanas y también se repite lo mismo del infectólogo Julio Castro denunciando lo que es la vacuna y todo Bueno, lo que Hernán, está pasando. no nos adelantemos tanto, esto es apenas un entremés de lo que podemos hacer mañana en una sección. ¿Cómo le vamos a poner el cafecito mañanero con Hernán? El cafecito inmobiliario, porque el mañanero es otra cosa. Mañanero es otra cosa. Sí, Hernán, bueno, Hernán, tengo que hacer un Cafecito informativo es la cosa. cafecito informativo, ya lo vamos a anotar. Tengo que hacer un corte porque tengo esperando también a Osvaldo Muñoz allá en la ciudad de Doral, en Miami, una entrevista que tenemos pautada. Y bueno, el día de mañana entonces iniciaremos formalmente esta sección de cafecito informativo, iniciando la mañana en frente a frente y también en cualquier momento. Esto está como las promesas del gobierno, pero en cualquier momento vamos a activar la mensajería de texto, que es muy importante en este programa para la interacción. Despídete, Hernán, y entonces nos vemos el día de mañana. Bueno, está muy bien. Aquí, por aquí, Hernán Porras de Entorno Inteligente. Pueden seguir a Jairo Cuba por las redes sociales. Jair Cuba, @Jair Cuba en todos lados. Y a mí me siguen por @Hernán Porras M en Twitter. Perfecto. Bueno, bien, mis amigos, y tengo que hacer una breve pausa. Al regreso vamos a conversar con Osvaldo Muñoz, el CEO del grupo editorial El Venezolano, directamente desde Miami a través de su plataforma Zoom. Ya venimos en su programa Frente a Frente. Mis amigos, estamos de regreso en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Y ya como se los dije, vamos a entrevistar en la mañana de hoy directamente desde el sur de la Florida, en los Estados Unidos, a Osvaldo Muñoz. Él es el CEO del semanario El Venezolano, que circula en Madrid y que circula en el sur de la Florida. Vamos a tratar de hacer contacto con Osvaldo. Vamos a ver si lo tenemos por allí. Estamos totalmente en vivo con Osvaldo. Vamos a conversar muchas cosas interesantes porque Osvaldo, además que es ciudadano americano, es un activista permanente. Estamos haciendo contacto con Osvaldo. Le acabo de enviar un mensaje
para decirles que ya estamos al aire en su programa Frente a Frente. Sí, muy interesante, sobre todo conocer el tema del TPS. Creo que ya tenemos a Osvaldo por allí, creo que ya está nuestro amigo Osvaldo Muñoz. Osvaldo, qué placer verte. Muy buenos días. Buenos días, Jairito, caramba. Qué bueno de esto de la red. Sí, excelente. Tú sabes que tú eres uno de los pocos que me dices Jairito, mi mamá y tú. Y bueno, ya tienes familiares. Siempre me ha Qué dicho. bueno. Bueno, Osvaldo, rápidamente para entrar en materia, porque no quiero perder el tiempo, te agradezco mucho el tiempo que te estás tomando en la mañana de hoy. Yo sé que estás muy ocupado con la edición de los 2 semanarios, más otras actividades que tienes, pero bueno, vamos a aprovechar el mejor tiempo posible. Tenemos tiempo, tenemos 3 cortes, Osvaldo, y lo primero que quisiera conversar, Osvaldo, pues yo sé que tú eres un activista, además que eres militante del Partido Demócrata allá en los Estados Unidos. Quiero saber en qué estatus está el tema de valga la redundancia, el estatus de protección temporal con los venezolanos, el llamado TPS. Bueno, Jairo, esa fue una promesa, como todos sabemos, una promesa electoral cumplida por el presidente Biden. Dijo que en los primeros 100 días, en el día 28, 30 y, en fin, en menos de 40 días la cumplió. Y ahora, bueno, viene otro paso importante. Primero, que se le da luz a más de 320,000 venezolanos que estaban en la oscuridad y que tenían pues problemas graves para incorporarse al mercado laboral. El TPS, como tú bien lo sabes, pues tú conoces muy bien esto, le da permiso de trabajo, le da licencia para conducir y le da una estabilidad migratoria por 18 meses. Ahora, estamos en una segunda fase. La segunda fase es que se ha introducido al Senado de los Estados Unidos una ley que permitiría a los 653,000 beneficiarios del TPS de varios países, entre ellos casi la mitad de venezolanos, con esta aprobación, en el caso que se diera, de gozar, de ir directo a la residencia permanente y posteriormente a la ciudadanía americana. Allí eso tiene que ser, digo lamentablemente, porque si fuera solo por el lado demócrata ya estuviera aprobada, pero lamentablemente tiene que recibir el apoyo de mínimo 10 senadores republicanos. Por ahora estamos en una campaña intensa con los 2 senadores republicanos de la Florida, Rick Scott y Marco Rubio, que a mi manera de ver no han hecho absolutamente nada por la comunidad y que todo por el contrario lo que han hecho es aprovecharse de la situación del país para capitalizar unos votos y les dio resultados. Tristemente, pues, en el condado de Miami-Dade, donde estamos ahorita ubicados, tradicionalmente la victoria de los demócratas era bastante holgada. En esta oportunidad, por esa campaña de vincular a Biden y a Kamala Harris y al Partido Demócrata con el socialismo, el comunismo, con Maduro, con Castro, apenas la victoria fue por 114,000 votos, lo que lamentablemente no pudimos obtener el triunfo de los colegios electorales en la Florida, pero eso es una asignatura pendiente que estamos seguros la vamos a conquistar. Pero a lo que vamos. Aquí está, esta es la hora de que Marco Rubio y Rick Scott. A eso iba, porque tú dices que, bueno, Rick Scott fue gobernador y Marco Rubio es senador por la Florida. ¿Por qué tú dices que no han hecho nada? Y aquí en Venezuela puede haber una perspectiva distinta, una percepción distinta, porque estuvo muy activo en este proceso que se inició hace año y medio ya con el tema del presidente Trump y el interinato que encabezó Juan Guaidó. ¿Por qué tú dices que no ha hecho nada? Por la comunidad venezolana. Porque la política, Jairo, como todas las actividades del ser humano, se miden por resultados. Dame el resultado de los 27 meses del interinato de Guaidó, el resultado político. A mí me vendieron hace 27 meses un cese a la usurpación, un gobierno de transición y unas elecciones libres. Ninguna de las 3 cosas que yo sepa se han realizado, ni tan siquiera hemos estado cerca. ¿Y qué pasó en la administración Trump? Que a mi manera de ver han sido los peores
4 años en la historia republicana de los Estados Unidos y que le ha tocado al presidente Biden en esta primera etapa enderezar todos los entuertos que este señor dejó en todo tipo, en materia política, económica, internacional, en todas las áreas. Y no han hecho nada sino aprovecharse del dolor de los venezolanos y lamentablemente un sector importante de la comunidad les vendió el mensaje, les compró el mensaje. Las sanciones a quienes les resolvió el problema. Resolvió el problema de Venezuela. Casualmente en estos días, ayer para ser exacto, hacíamos un editorial donde dejamos ver que han pasado 62 años, Jairo, de la instauración del comunismo en La Habana, en Cuba. Fidel se murió de muerte natural y Raúl se retiró porque le dio la gana. Lo que demuestra el mensaje que damos es que no ha funcionado la política de los Estados Unidos, no ha funcionado con Cuba, no ha funcionado con Venezuela y nos preocupa como venezolanos que dentro de 40 años estemos hablando de que Maduro o el que esté allí tiene 60 años en el poder y se va a retirar, porque las sanciones no han resuelto absolutamente nada. Un grupo de la oposición que lamentablemente representa a la oposición, pero no interpreta el sentimiento del pueblo venezolano, o por lo menos de más del 85% del pueblo venezolano, se embaucaron. Yo diría, yo siempre lo he dicho y no he tenido temor en decirlo, yo considero a Trump el peor presidente de la historia, pero no por eso dejo de reconocer que Marco Rubio envenenó a Trump contra Venezuela. Porque Marco Rubio escuchaba a un sector de la oposición que le estaba muy cerca por acá por Miami y le vendió un mensaje que Marco le vendió a Trump y que Trump, bueno, que no tiene muchas dotes de muchas cosas, lo que hizo fue implementarlas, pero que no resolvió el problema. En conclusión, en el balance, en la suma y la resta, ¿qué han hecho Marco Rubio y qué ha hecho Rick Scott por la comunidad venezolana? Tuvieron 4 años de mano agarrar con Trump y no fueron capaces ni tan siquiera de estimular no de obligar, porque no pueden obligar a un presidente, pero sí de estimularlo para que aprobara un TPS para los venezolanos. Y unas horas antes de irse, firmó un decreto ahí que no sirvió absolutamente para nada. Y no fueron capaces ni tan siquiera de conseguir el TPS, como te comento, pero sí fueron capaces de llenarle la cabeza de situaciones para profundizar las sanciones que a la hora de la chiquita, a la hora de recoger los bates, como se dice en términos de béisbol, solo perjudican al pueblo de Venezuela, el chavista y el no chavista, el madurista y el no madurista, al pueblo venezolano, porque ni la cúpula del gobierno o del régimen, ni la cúpula de la oposición sufren los efectos de las sanciones. Que hagan sanciones individuales, perfecto, pero ¿por qué sancionar a todo un pueblo cuando la experiencia cubana les dice que ese no es la vía? Sí, mira, Osvaldo, bueno, estamos conversando, mis amigos, con Osvaldo Muñoz. Como ustedes se podrán haber dado cuenta, Osvaldo es zuliano, eso no se pierde, Osvaldo, ¿no? ¿Ah? El acento no se pierde. Y además, Osvaldo es el pionero del periodismo venezolano en los Estados Unidos. Nos conocimos, Osvaldo y yo, en Atlantic City, sí, en una convención donde estaba Mike Tyson. Yo tomé una foto con Mike Tyson, eso hace ya bastante tiempo. Osvaldo es un activista que está muy pendiente de la comunidad venezolana, como ustedes pueden ver. Fíjate una cosa, Osvaldo, Venezuela entró en una etapa de ilusión con este tema de Donald Trump, ¿no? Y mucha gente, muchos se montaron en ese autobús, en lo cual, bueno, a la luz de los hechos, lo que tú estás explicando, bueno, ha pasado muchísimo tiempo y no han habido ningunos resultados. Yo diría peor que eso, Osvaldo, se ha retrocedido absolutamente. Ahora, ¿qué fue lo que pasó finalmente? Porque una cosa es lo que le diga Marco Rubio y Ricky Scott y otra cosa es lo que le diga también el Departamento de Estado a Donald Trump. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó? Porque yo fui de los primeros que pensé y que dije, bueno, esto es lo que va a contribuir es a complicar más la situación de Venezuela y lamentablemente acerté de esa manera. ¿Qué pasó, Osvaldo? Tú que estás cerca de Bueno, Trump fue un presidente atípico, ¿no?
Trump tuvo un récord, varios récords Guinness, entre otros que ha sido el presidente que más removió personal, ¿no? Con Trump nada podía estar, nada se sabía lo que venía, porque tuvo 4 años diciéndonos que todas las cartas estaban sobre la mesa con relación a Venezuela, y en el mes de octubre, un mes antes de las elecciones, dijo que eso nunca estuvo. Pero venezolanos que compraron eso, porque a mí me cuesta creerlo como venezolano, pero existen venezolanos que aspiraban y deseaban que Venezuela fuera invadida por los marines. Con dolor tengo que decirlo, porque uno lo ha escuchado, incluso a gente respetada, a gente que goza del aprecio de uno, escucharle decir que deseaba, y además con un atajo de mentiras, ¿no? Cuando los barcos fueron a Aruba, a Curazao, que ya estaban en las costas, que ya pronto ya esos tanqueros, esos barcos ya iban a actuar, no salió ningún barco. No salió ningún barco, eran 2 barcos, uno está todavía en Cayo Hueso, atascado ahí porque nunca salió, y el otro se devolvió. Entonces, aunado a esa esperanza falsa, se sumaban todas estas mentiras que se estimulaban, y que un grupúsculo, un grupo pequeño, pero con poder y acceso a la administración de Trump, venían a pedir la intervención de los marines, venían a pedir sanciones, venían a pedir todo este tipo de apretar la tuerca sobre el gobierno de Venezuela, sobre el régimen de Venezuela, pero que a la final no trajo ningún resultado. Mira, yo no estoy diciendo... Permíteme que tengo que hacer un corte, ya los cortes siempre son buenos, porque los cortes son buenos porque son los pobres. Ajá, así es. Mira, ¿cómo es que tú dices? Los bojoticos. Sí, los bojoticos. Mira, vamos a hacer un corte. Yo quiero que al regreso termines de fundamentar esa idea, y quiero también hablar de la relación que hay con el gobierno de Biden, tú eres demócrata, y con el grupo que dejó, no sé si huérfano, si el calificativo puede ser huérfano, Donald Trump allí ejerciendo funciones como embajador, y toda esta situación que está planteada en este momento. Ya venimos, mis amigos, en su programa Frente a Frente. Estamos de regreso, mis amigos, conversando con el editor CAO del semanario El Venezolano, que circula en Estados Unidos, en el sur de la Florida y en Madrid. Osvaldo, ¿cuántos años ya El Venezolano? En Maracaibo decimos 29 y un quemado, o sea, 29 años hay. 29 años. Bueno, yo tuve la oportunidad de ver el crecimiento con nosotros muchísimos años, y el año que viene llegamos a 100. Mira, Osvaldo, y ese brinco. Permíteme una anécdota para continuar pero no quiero dejar pasarla. Yo me recuerdo que una vez yo estaba en mi casa en Weston, y tú estabas celebrando el aniversario del periódico, creo que era el 10º o el 9º. Me llamas, yo me estaba vistiendo para ir, y me dice: Jairito, te voy a pedir un favor. Ah, ¿cuál será, Osvaldo? Que pase por allá por Fort Lauderdale, por el hotel, yo no sé qué cosa, y pase buscando a mi compadre Luis Aparicio, que no tiene con quién venirse. Ese evento lo hiciste en el Crown Plaza, creo, allí. Y yo, oye, ¿cómo no? Perfecto, ¿no? Yo tengo otra anécdota con Aparicio, pero es que no solamente eso, Osvaldo, sino que lo fui a buscar, y cuando yo fui a buscarlo, Aparicio estaba jugando dominó con Johnny Bench y Joe Morgan. Y yo me fui con esos 3 salones de la fama para esa fiesta del venezolano. Verdad que sí, verdad que sí. Bueno, saludos pues al compadre querido hermano Luis Aparicio, a toda la familia. Qué bonito recordar esa idea, Juan. Retomamos la idea, sí, bueno, pero fue una experiencia que en mi carro llevar a Morgan, a Bench, bueno, y a Aparicio, bueno. ¿Ah? Yo tengo muchas con Luis, pero una rápidamente. Yo lo buscaba al aeropuerto, lo traía cuando venía con el nieto se quedaba en la casa, y un día le digo: escucha, compadre, usted trae pelotas a todo el mundo y a mí no me trae. Traía una. Y entonces iba a una de esas firmas, y cuando llegó de vuelta, que lo voy a buscar al aeropuerto, me tira la pelota del carro. Ahí tenéis pues Johnny Bench,
Jastrenki, Joe Morgan, Luis Aparicio y Jim Palmer. La firma, la pelota con esas 5 firmas. Ahí tenéis para que no te quejéis. Bueno, ahí tienes uno bojotico guardado. Mira, Osvaldo, bueno, retomando la idea, ¿no? La idea de Trump y todo eso que se convirtió finalmente en una fantasía. Pero te voy a agregar una pregunta. ¿Tú estabas de acuerdo con esa hipotética idea de invasión a tu país? No, no. Jamás, por eso te lo comenté, que me da profundo dolor pensar que gente amiga, gente afecta, gente que inteligente inclusive, han estimulado y estimulaban la invasión a Venezuela, algo en lo cual yo he estado totalmente en desacuerdo desde un comienzo y con planteamientos de forma y de fondo. Pues. Agraciadamente eso no llegó a suceder porque nunca estuvo planteado, se vendió como un arma electoral, la vendieron muy bien los republicanos como arma, como instrumento electoral, pero a Dios gracias, después Trump dijo, faltando un mes para dejar la presidencia, que eso jamás estuvo planteado, porque además quien estaba al frente del tema de Venezuela, bueno, no era un señor que tuviera ni la autoridad moral, ni la autoridad intelectual, había estado preso cuando los contras, tuvo enjuiciado, y no tuvo enjuiciado por robarse un cepillo de dientes, no, tuvo enjuiciado por asesinato en la lucha de los contras en Nicaragua. Entonces, Abraham no era el hombre más idóneo para mirar el tema de Venezuela, porque lo veía siempre con la visión belicista, con la visión armamentista y no con la visión que tiene que mirarse los problemas políticos. Tristemente, agraciadamente, eso no sucedió, pero tristemente muchos paisanos estimulaban y creían que esa era la solución de la crisis que vive Venezuela, cuando saben que han pasado 62 años de lo de Cuba, y lo de Cuba está, yo lo decía, da dolor pensar que después de 62 años uno se murió de muerte natural y el otro se retiró porque quiso, por viejo, lo que significa que nada surtió efecto con relación a la política de Estados Unidos hacia Cuba. Fíjate una cosa. Ahora, esto no significa que no haya sido importante para sectores cubanos. Muchos han hecho negocios, muchas emisoras. Tú te recuerdas cuando vivías aquí, Jairo, que si Fidel no hubiese existido, quizás no hubiesen ellos permanecido en el tiempo. Y tristemente ese escenario es el caso venezolano ahora. Pasando ese es el caso venezolano ahora. Es el caso venezolano. El caso venezolano. Entonces, a veces yo hablaba esta mañana, tempranito, con José Hernández, que es el director del periódico hace más de 22 años. Y yo le decía, mira, José, yo a veces pienso que hay sectores de la oposición, ese sector que lideriza a la oposición, que pareciera que no tuvieran interés en resolver el problema. El problema venezolano se va a resolver el día que se vaya a resolver con votos, no se va a resolver de otra manera. Nosotros tenemos, si es verdad que tenemos el 85%, aun cuando ayer vi unas encuestas un poco desalentadoras para todos, pero sí es verdad que nosotros tenemos ese caudal de votos. Ante ese caudal de votos nadie va a poder parar un triunfo electoral, y si tratan de cambiarlo y si tratan de manipularlo, bueno, se vendrá toda esa poblada y se formará pues la confrontación que nadie quiere, pero que sería necesaria, pero hay una excusa. De otra manera, no sigamos pensando en pajaritos preñados, porque los pajaritos no se preñan. No va a salir Maduro de donde está, de su zona de confort, por presiones, ni por sanciones, ni por cuestiones militares. Va a salir con votos. Que las dictaduras no salen sí salen con votos. Salió Pinochet, salió Daniel Ortega, salió Evo Morales, salieron con votos, no salieron de otra manera. Salieron con votos y es la única arma que nosotros tenemos. Tenemos el 85% de la oposición que cree que debe cambiarse el gobierno. Bueno, tenemos la capacidad suficiente. En el 2015 metimos 112 diputados, Jairo. Era el mismo CNE. Entonces, ¿por qué ahora? Entonces, a veces esa comodidad con que viven algunos líderes de la oposición, esos embajadores que han creado un interinato que no resuelven, no porque no quieran, sino que no resuelven lo más elemental de un venezolano en el extranjero, que es un pasaporte.
que no sirven absolutamente para nada. A eso iba, Osvaldo, a eso iba. ¿En qué estatus, Osvaldo, en qué estatus está el llamado gobierno interino con la administración Biden? ¿En qué estatus está eso? Ok, interesante pregunta. Hay una tendencia dentro de los líderes demócratas que tiene que buscarse el diálogo y que tiene que buscarse las elecciones como una salida política a la crisis venezolana. Yo no sé hasta cuándo, y lo planteé recientemente en una reunión, no sé hasta cuándo se le va a dar mantenimiento al interinato si han entendido que el interinato no ha resuelto absolutamente nada en Venezuela, que han pasado 27 meses y esto sigue igual o peor, que no son las sanciones las únicas responsables de la crisis venezolana, pero ayudan a profundizar la crisis, que no es lógico ni es normal que hayan 25, 30 vuelos para Cuba y que para Venezuela poder un venezolano ir o venir tiene que hacer un periplo por otro país porque si no, no puede llegar y le cuesta el doble o el triple. O algo tan elemental como esto, Jairo, porque lo conozco, porque lo vivo. Anteriormente tú mandabas una cajita de alimentos para Venezuela y te podía costar 50, 60 dólares. Hoy en día vale 90 y 100 y 120, porque la carga también se trianguló. Y eso resolvió el problema político venezolano. Y eso es lo que hemos pretendido y que le estamos haciendo ver a la administración por los canales regulares, de que tiene que revisar las sanciones y que tiene que revisar la utilidad del interinato. ¿Hasta cuándo es útil o si ha sido útil y para qué ha servido? Porque yo sé para lo que no ha servido. Pero para lo que ha servido todavía no he visto algún resultado. Ya ha servido para nombrar embajadores, para manejar un dinero. No estoy diciendo que lo han manejado bien o mal. Han manejado dinero y suficiente dinero. Y como bien lo dice Carlos Tablante en un artículo que le leía, la transparencia debe ser la norma. La transparencia, que hay que decirle a la gente dónde se ha invertido el dinero que se ha recibido, que no son dos lochas, Jairo, han recibido dinero, pero bastante, y hay que ver dónde se ha invertido, en qué se ha invertido, porque hasta ahora yo hasta ahora no ha significado ningún cambio en la situación política de Venezuela. Fíjate, Osvaldo, ¿cuál es la posición? Tú que estás en el Partido Demócrata, yo sé que tú te acercas allí a la gente, yo sé que eres un hombre influyente y un hombre que goza del respeto allá. ¿Cuál es la posición entonces del Partido Demócrata con relación a la situación política venezolana? Porque entonces empiezan las matrices de opinión, eso que Biden es comunista. Bueno, yo lo dije una vez, señores. Es decir, inventen otra fantasía. Estos señores son imperiales, estos señores inventen otra fantasía, ¿no? De servicio público, y resulta que en el año 47 Biden se transformó en comunista. Así es. Entonces, bueno, mira, es importantísimo. Es importantísimo porque y le voy a hacer llegar este programa a unas instancias que me interesan que lo vean, para que vean cuál es el interés, cuál es la visión que se tiene en Venezuela con relación a esto, ¿no? Nosotros siempre se ha dicho de que se van a moderar algunas sanciones, que se van a flexibilizar algunas sanciones. Obviamente, la experiencia de Obama con Castro no fue la mejor. Obama cedió mucho, aportó mucho y el régimen cubano no hizo absolutamente nada. En esto también hay que hablar claro, y es el mensaje a los sectores cercanos al gobierno de Venezuela o a Maduro o al régimen, como se le quiera llamar, de que tiene que haber demostraciones y voluntad de cambio. O sea, no puede ser solo que la administración Biden flexibilice algunas sanciones, que le dé amplitud a otras, que busque un camino democrático y del lado de allá no se perciba que exista voluntad alguna para el cambio. Tiene que haber también voluntad de cambio en las dos vías. Y en eso
sé que se está trabajando, sé que se ha adelantado un poco. Recientemente estuvo en Miami Gregory Mack. ¿Quién es? Gregory es el presidente de la Cámara, de la Comisión de Política Exterior de la Cámara de los Estados Unidos, del Congreso. Eso afecto no, es amigo de Maduro porque pertenecieron a un grupo conocido como el Grupo de Boston. Gregory estuvo en el entierro de Chávez. Es un congresista del Brooklyn de Nueva York que tiene pues a una visión más abierta, más liberal que mucho, y tiene un cargo importantísimo y vino a escucharnos y a escuchar propuestas y opiniones con relación a lo que nosotros creemos que debe ser la nueva relación política con Venezuela. Y bueno, ese es un trámite, Jairo. Las cosas a veces no suceden con la rapidez que uno quisiera, pero se está trabajando en ese sentido. A tu juicio se perdieron entonces 4 años. Sí, totalmente. Se perdieron 4 años que yo inclusive voy más allá. No solo que se perdieron, sino que hoy tuviéramos una visión, perdón, hoy tuviéramos otro resultado político. Si la política, no solo de los Estados Unidos, porque yo sigo insistiendo que el problema no es de la política de Estados Unidos, el problema es los líderes opositores nuestros o los que se llaman ser líderes, porque a veces no sé qué liderizan, no sé qué cantidad de gente le sigue, pero que son los que vienen al Departamento de Estado. Unos vienen en la mañana, otros vienen en la tarde, sobre todo en la administración pasada, que era un viaje permanente y frecuente de personeros de la oposición. Unos opinaban, otros para vender ideas que en definitiva no se dieron la tarea de conocerla. Ninguno, porque tengo la convicción que ni Marco Rubio y mucho menos Scott conocen la verdadera situación del país. En eso ya hay cambios, porque ya no existe tanto vamos a decir, el chismorreo o el escucha que viene porque quiere ser escuchado por el Departamento de Estado. Hay mayor seriedad en ese sentido y nosotros aspiramos que así siga. Nosotros tenemos a Leopoldo Martínez, que es el único hispano, Jairo, que es miembro de la dirección nacional del Partido Demócrata. Sí, además que se la jugó con Biden desde el comienzo. En mi caso no, yo estuve en las primeras de cambio, yo estuve con Sanders y después apoyé a Biden, pero Leopoldo se la jugó desde un comienzo. Que Sanders es más comunista, dicen que Sanders es más comunista que Biden, imagínate tú, tremendo. Bueno, yo conozco la trayectoria de Sanders desde que era alcalde de en Vermont. Hizo una labor social, te estoy hablando hace 20 años, una labor social extraordinaria. Lo que pasa es que aquí el que te diga que quiere medicina gratis, educación gratis es socialista, en vez de verla como una medida de carácter social. ¿Qué madre, qué padre no desea que su hijo vaya a la universidad en este país? Pero cuando va a la universidad sale con... Tú te gradúas de médico en este país, Jairo, y debes $500,000 y de ingeniero 300 y pico mil de dólares. Viven para pagar el crédito educativo. Salen endeudados y lo que plantea es que eso podía seguir siendo, pero que el estadounidense tenga la posibilidad de ir a una universidad pública, así como a un hospital público. Aquí tú te enfermas, bueno, ¿quién mejor que tú que conoces esto? Tú te enfermas aquí y te mueres más por la cuenta que por el diagnóstico. Sí. Entonces, Sanders no es socialista, Sanders plantea medidas de carácter social, como Europa. Claro. Como Europa, la medicina de Europa es socialistoide, es social. Sí, lo que sí no podemos obviar es que hay mucho más formalismo en la administración de Biden. Yo siempre lo advertí de esa manera. Hay una manera distinta de hacer política. Ha hecho una rueda de prensa en casi 100 días, una rueda de prensa. Y bueno, y el señor hacía una diaria. Es un político. Mira, Osvaldo, tengo que hacer el último corte, pero todavía nos queda tiempo, no solamente para hablar de este tema que ha estado muy caliente, sino que también quiero hablar un poquito del venezolano. Porque, bueno, prácticamente te convertiste en mi héroe allá con el vamos a hablar de que el año que viene el venezolano cumple 100 años. Okay. Y después te explico. Vamos a hacer un cortecito, mis queridos amigos, y continuamos con la agradable conversa con
con Osvaldo Muñoz, CEO del semanario El Venezolano, que circula en Miami y en Madrid. Ya venimos. Ya de regreso, mis amigos, para la última parte de su programa Frente a Frente, directo desde el sur de la Florida. ¿Dónde te encuentras, Osvaldo? En el Doral, ahora mismo en mi casa. En el Doral. No he salido todavía. En el Doral. Pues bueno, es muy temprano, ¿no? Sí, para estar en la calle. En el Doral vives. Pensé que te habías mudado. Bueno, ¿a ti no te gusta? No, yo me mudé a Madrid. No, yo me mudé a Madrid, Jairo. Yo estoy en Madrid desde el año 2018. Sí, yo lo sé que te mueves en la pero me agarró la pandemia aquí y no he podido regresar. Sí, pero a ti no te gusta Weston, chico. Ibas a Weston cuando ibas a visitarme. Sí, no, bueno, no eran, y tú te imaginas lo que es ahora Weston, no la Weston que tú dejaste. Sí. Tú llegaste a conocer a Bonaventure. Sí, Bonaventure, sí. Sí, yo fui uno de los primeros. Yo fui uno de los primeros pioneros. Tuviste un periódico importantísimo que cubría esa área con mucho éxito. Pero fíjate una cosa. El Correo. Hablando de... ¿Tú sabes a qué fui yo allá? Porque yo tenía un campeón mundial. Yo tenía 2 campeones mundiales de boxeo. Monté un gimnasio de boxeo. Y a los 3 días terminé siendo un periódico. Y te quería. Bueno, mira, Osvaldo, fíjate. Este tema, ¿has tenido la oportunidad de conversar este tema con el amigo común Leopoldo Martínez? Leopoldo es un tipazo. Yo sí, tuve la oportunidad de trabajar con Leopoldo. El sábado lo hablé con él. Ayer martes hablé con él. Y él tiene la vara bien cerca del presidente. Y pienso que Leopoldo en cualquier momento va a estar en una posición muy importante dentro de la administración, si así él lo deseara. Pero en todo caso sigue siendo el vínculo, no solo porque dirigió venezolanos con Biden, sino que dirigió latinos con Biden a nivel nacional y resultó todo un éxito. Con Leopoldo nos unen nexos de afecto desde muchos años y ahora pues más cercano por la actividad política, ¿no? Sí, mira, Osvaldo, desde tu perspectiva en este momento, ¿tiene que ver algo la administración Biden con esta situación que se está planteando para elegir el nuevo poder electoral, donde aparentemente se está tomando en cuenta a un importante sector de la oposición que incluso no participó en las elecciones pasadas? Llama mucho la atención frente a un gobierno que es insaciable con el poder, que haya tenido esa apertura. Unos dicen que por la vía de la Unión Europea, otros dicen que por la vía de la diplomacia que ha comenzado a manejar Biden. Y te voy a dejar una pregunta más. ¿Qué sabes tú de la posibilidad de abrir la embajada de Venezuela en los Estados Unidos, la embajada de los Estados Unidos en Venezuela, y no tenerla en Bogotá? Porque esto de cualquier manera, indistintamente de las relaciones, por lo menos aquí hace falta un encargado de negocios. Bueno, yo creo si existe en La Habana, con más razón debe estar en Venezuela. Yo creo que el presidente Biden lo dijo desde un comienzo. En el caso de Venezuela, vamos a bailar pegado con la Unión Europea. Ese fue el mensaje. Y, por cierto, Leopoldo lo repitió N cantidad de veces. No nos extraña entonces que esta posibilidad, esto que se está logrando a través del CNE, que no es lo ideal, ni es lo que todos queremos, pero es un avance, tenga que ver con la Unión Europea en conjunción con la política del Departamento de Estado. Todo eso es viable. Yo creo que una vez se alivien algunas sanciones que permita flexibilizar algunas cosas, debe darse la posibilidad de tener por lo menos un encargado de negocio tal cual como está en La Habana. Eso debería formar parte del esquema a desarrollar por el secretario de Estado, que es un hombre que ha demostrado una capacidad de concertación, no es belicista, no es armamentista, entiende los procesos políticos de Latinoamérica, vivió uno en Ecuador muy de cerca, en épocas atrás. En fin, es un verdadero
técnico de esta área, a diferencia de lo que pasaba en el gobierno anterior, que a cualquiera lo ponían ahí. El primero fue el CEO de Chevron, que era amigo de Trump, que terminó como terminaron todos peleados con él. Pero aquí hay un profesional, un conocedor a profundidad de la situación política. Lo que pasa es que hay que ver, Jairo, el desastre que dejó Trump, fuera de la OMC, fuera del Pacto de París, fuera de la Organización Mundial de Comercio, de la Organización Mundial de Comercio, confrontaciones con Rusia, en fin, lo que hizo Biden fue, sí, no, pero lo que hizo Biden fue un verdadero desastre, y este proceso se está llevando su tiempo, y Venezuela es importante, es interesante, pero no es la prioridad. Esa es otra cosa que debemos ver. No es la prioridad que tiene. Y nos la hicieron vender en la administración anterior como si hubiese sido la prioridad, que tampoco la era. Sí, Omar, te voy a hacer una pregunta un poquito incómoda, pero necesito que me la responda si quiere, ¿no? ¿Están ayudando los cubanos, los senadores cubanos en este proceso? María Elvira, por ejemplo, que vi que salió electa ahora, en este proceso de buscar una transición pacífica en Venezuela, o estamos nosotros íngrimos y solos en esto? No están ayudando, y esperemos que no nos ayuden, porque ellos tienen una visión demasiado radical del proceso. Ellos están, el problema de la política venezolana y de los opositores venezolanos, es que se cubanizaron y actuaron como cubanos. Y eso lo temíamos siempre, Osvaldo. Eso lo temimos siempre. Pero fíjate, inclusive, Jairo, un senador de New Jersey que es amigo, que es demócrata, con una intachable hoja de servicio, que es Bob Menéndez, tiene una visión de Venezuela equivocada, porque está demasiado concentrado en el problema cubano. Y bueno, yo no los critico por eso, ese es su país y tendrán derecho de tener una visión sobre cada país. Pero el caso de Venezuela es totalmente distinto. Totalmente distinto. En Cuba no hubo democracia. Nosotros tuvimos 40 años de democracia con imperfecciones y con perfecciones, pero la tuvimos, ¿me entiendes? Y nacimos y desarrollamos, y una buena parte de la de Venezuela vivió en democracia. Entonces ellos quieren focalizar el tema de Venezuela como con un símil de la situación cubana, y no puede ser así. Por eso nosotros, cuando digo nosotros los venezolanos, hacemos todo el esfuerzo para que el mensaje que le llegue al presidente Biden y al secretario de Estado sea el mensaje de nosotros los venezolanos, los que conocemos la situación, los que sentimos la situación, porque sin quitarle peso al problema cubano, el problema venezolano es de nosotros los venezolanos. Bien. Osvaldo, ¿qué opinión? ¿Has tenido oportunidad de conversar? Bueno, vi que titulaste en la última edición del Venezolano en Madrid sobre el tema del Nacional de Miguel Enrique Otero. Yo sé que tú eres miembro además de la Sociedad Interamericana de Prensa, donde también está Miguel Enrique. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué manera de tratar de confiscar un medio, no? Yo creo que esto no tiene precedente. Pierdo y arrebato, ¿no? Como los mexicanos, ¿no? Como la ranchera. Bueno, esa es una demostración de que tenemos un sistema judicial que depende del Poder Ejecutivo, forajido, no hay libertad plena, y eso lo sabemos. Y Miguel estaba preparado para eso, y el próximo paso, aun cuando está preparado, dice que esperará que no pase, es el embargo de los activos del Nacional. ¿Y cuál es el embargo de los activos nacionales? El edificio y algunas máquinas que estarán allí, porque son deudas impagables. El abogado de Miguel introdujo una solicitud al Tribunal Supremo para que le dijeran cómo es esto, por qué esto da 13 millones de dólares, a cambio de qué. Porque no es una cifra exorbitante, pero más que la cifra, que se sabía que venía una cifra, se demuestra que no hay independencia, que de poderes, que están sujetos al Poder Ejecutivo, y que existe una disposición firme y férrea del régimen de controlar los medios, pues. O sea, hacer periodismo en Venezuela es un heroísmo, un verdadero heroísmo, ¿me entiendes? Y él se ocupa de que eso suceda
que no suceda con mucha frecuencia y deja algunos espacios para decir que hay libertad de comunicación o libertad de expresión, pero tú lo sabes muy bien que son muy limitados. Osvaldo, háblame de los venezolanos. ¿Cómo están los venezolanos allá? Si ha sido una comunidad que se ha integrado. Tú sabes que eso de que los venezolanos asumimos la posición de los cubanos. Yo me recuerdo que una vez tuvimos una reunión en Miami y hablamos de eso. No sé si tú te lograrás acordar, pero era una preocupación porque ya se veían instintos de eso, ¿no? Y uno veía desde lejos el tema cubano en lo que entró en una división terrible, en una radicalización, y bueno, ahí tienen. Y nosotros vamos por ese camino. Pero bien, quiero saber, ¿se han incorporado los venezolanos de manera propositiva, de manera importante en los Estados Unidos, o es una inmigración que no es deseable? Y me perdonan el término, pero... Es deseable en términos de que es una migración bien preparada en términos generales, ¿no? Son muchachos bien formados, algunos ya vienen con el idioma, otros con una profesión. En términos generales, ese es el perfil del migrante venezolano. Pero aquí la situación está dura, Jairo. No es fácil incorporarse al mercado productivo. Este TPS trae un gran alivio a la comunidad venezolana porque va a permitir incorporarse, como te dije, con permiso de trabajo, con licencia, con estatus migratorio estable por lo menos por 18 meses, y estamos luchando para que todos los TPCianos, venezolanos y no, tengan el proceso para ir a la residencia y a la ciudadanía. Este es un país muy complejo, y Miami en particular, por muchas razones. El venezolano se incorpora, activa, pero no ni con el deseo que tuviera ni con el tiempo que dispone, porque los consigues que tienen 2 y hasta 3 trabajos para poder mantenerse. La pandemia ha afectado mucho la economía en el mundo y Estados Unidos no es la excepción. Aquí llegamos a tener casi un 20% de desocupación en un momento. Hay muchas empresas que no han regresado, otras han regresado por la mitad, entonces eso colapsa también el mercado laboral. Pero, como siempre, nosotros nos hemos sentido muy orgullosos de nuestra comunidad porque ha dado grandes aportes. Tú ves en el medio empresarial, en el medio de comunicación, en los medios profesionales, médicos, abogados destacados, dueños de empresas destacados, estudiantes que se destacan. Ahora mismo un venezolano acaba de ganar Mira Quién Baila, que es un gran concurso nacional, hijo de una venezolana, un muchacho emprendedor, chef, que con las uñas ha venido laborando, y todas esas cosas nos estimulan, ¿no? Porque de alguna manera es la representación del país, pero la situación de los Estados Unidos, como muchas partes del mundo, no es la que creemos ni en la que deseamos. Ahora, eso que tú dices, Osvaldo, y sobre todo ahora que se va a regularizar el estatus de los compatriotas allá, no es una buena noticia para Venezuela, porque yo sabía que me ibas a responder eso, porque conozco bien el patio, ¿no? Pero claro, se trata, Osvaldo, entonces, de una fuga de cerebros, porque son profesionales que claro, viven en Estados Unidos, se han ido a España, se han ido a Colombia, y bueno, y aquí lo que estamos quedando somos viejos. Lo que estamos quedando somos viejos, ¿no? Es verdad, y la gente es una gran verdad y dolorosa. Y la gente después que hace... Eso es una gran verdad. Es muy difícil reintegrarte a tu país, aún lo quieras muchísimo. Osvaldo, el venezolano, vamos a hablar de esa experiencia. Tenemos 4 minutos, 5 minutos para hablar de esa experiencia. ¿Cómo se te ocurrió? Yo te conté la mía, que fue a montar y terminé haciendo un te voy a dar una primicia. El próximo año voy a escribir un libro que se llama Los 100 años de Osvaldo. Obviamente trae a colación, bueno, ¿y por qué son 100 años? Bueno, porque yo cumplo 70 y el periódico 30. Exacto. Y yo no puedo separar una cosa de la otra. Sí. Por cierto, ese nombre me lo dio un gran amigo, Jairo, que en paz descanse, Guillermito González. Me dijo, en marzo del año pasado en España, que estábamos, me dijo, bueno, cuando vayas a hacer, no vayas a hacer el libro todavía. Hazlo cuando cumplas 30 años el periódico, que coincide con tus 70 años. Y entonces lo pones los 100 años de Osvaldo. Y bueno, en honor a él va a ser así, pues. En
recordando a ese gran amigo. Pero bueno, ¿qué te puedo decir, Jairo? Tú conoces mejor, tú conoces, uno de los pocos que conoce el origen de todo esto, eres tú, fuiste testigo de sección de todos estos inicios, hemos crecido, estamos no solamente en Costa Rica y en Panamá y en Colombia, en Houston y en Miami, sino que también estamos en Madrid y ya próximamente en Tenerife y en Galicia, ¿no? El periódico ha crecido en la misma medida, en la misma proporción que ha crecido la comunidad venezolana, y tú dijiste algo que da dolor, da sentimiento, porque tú ves estos muchachos formados desde todo punto de vista, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista social, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista intelectual, y yo que, sobre todo en Madrid, que contacto tanto con ellos, porque en Madrid yo no tengo carro y ando caminando y me lo consigo, y sientes cuando lo conversas con ellos, yo tengo una sección con ellos cuando vivo allá, cuando estoy allá, y el 80-90% me dice que no regresaría al país. Porque, bueno, porque ya yo me traje a mi mamá, porque reconstruir el país va a costar muchos años, porque ya yo me casé aquí. Y es doloroso, es doloroso. Ese capital humano tiene un valor incalculable, tiene que aportarle al país cosas importantes. Pero bueno, tristemente la gran mayoría pues han decidido quedarse, a diferencia de nosotros los viejos. Yo estoy loco por regresar a Maracaibo y pasar mis últimos años en Maracaibo, pero deseoso de verdad de cuando las condiciones mínimas estén, ahí mismo voy a estar en el sur de Maracaibo, porque bueno, ese es mi terruño, ese es mi gente, mi familia, mi vida, gran parte de mi vida está ahí. Pero esos somos los viejos, los jóvenes piensan de manera distinta. Waldo, Bueno, ahí está el venezolano. ¿Cómo se te ocurrió llegar a Estados Unidos? ¿Cómo fue? Yo lo conozco el cuento, pero compártelo con... Claro, eso fue un amigo, Ricardo Manrique. Yo regresaba en el año 90 de las vacaciones que todos los venezolanos, o una parte de los venezolanos, hacíamos con los hijos a Disney. En enero del 90 yo me voy regresando a un vuelo de Viasa, para variar estaba retrasado, y me consigo en el aeropuerto a una persona y comenzamos a conversar, y esa persona era Ricardo Manrique, que en ese momento era vicepresidente de la Cámara de Comercio Venezolano-Americana. El vuelo retrasado, él iba al vuelo a Maracaibo porque seguía a San Cristóbal y Los Gochitos para venir a Miami. En vez de ir a Caracas, iba a Maracaibo, y él cogía su carro en Maracaibo y se iba para San Cristóbal. Total que tuvimos mucho tiempo conversar, y yo venía con cierta frecuencia a cubrir el Sprint Trainer con Zabaleta, nuestro buen amigo, a cubrir peleas, a las convenciones de la Asociación Mundial de Boxeo. Veníamos mucho. Entonces yo le comenté a Edgardo, y Edgardo me dice, ¿por qué no te... Nos vemos en Rusia, nos vemos en Rusia. Estoy haciendo por Dios, con el favor. Entonces, bueno, me estimuló. Yo tuve un año solo aquí prácticamente. Yo me vine en el año 91. Fui a hablar con la cónsul de Venezuela, que era Magda Ruiz Pineda. Recuerdo que Magda me dijo, no le pongas el venezolano, colócale el bolivariano. No había aparecido Chávez en escena ni los bolivarianos. Y yo le dije, ¿cómo no? Lo voy a pensar, cónsul. Yo vivía en un hotel y regresé el lunes al consulado y le dije, mire, cónsul, hablé con la chinita, y la chinita me dijo que no, que lo dejara el venezolano. Y así se quedó. Nacimos el mismo día, Jairo, como tú lo sabes, que llegó el huracán Andrew, el 24 de agosto del 92. Esa era la primera edición que tuvimos que cambiar la portada porque teníamos que reseñar el desastre. Y lo demás, bueno, ha sido un poco de historia, gracias a todos, incluyéndote a ti, que nunca trabajamos juntos, pero que siempre ahí al lado, estimulando y animándonos, nos han permitido llegar tan lejos, porque, bueno, yo creo que hemos hecho un gran equipo. Hay personas con nosotros que tienen 22 años, 20 años, 18 años. De alguna manera, pues, son responsables, no indirectamente, sino directamente de estos logros, ¿no? Ojalá, yo me pretendí retirar en el 2018, pero bueno, me agarró la pandemia y todavía estamos aquí, porque bueno, teníamos en España, y entonces estando en España hicimos el periódico de Madrid, después surgió la posibilidad de hacer el de Galicia y ahora el de Tenerife. Así que poco a poco, esperemos que cuando cumplamos los 100 años nos podamos retirar de manera definitiva.
Sí, bueno, y yo aspiro a estar ahí en esa celebración, Dios mediante. Bueno, Osvaldo, te agradezco muchísimo el tiempo. Sé que tienes una reunión en Pembroke Pines para que tú veas que te tengo controlado. Sea a las 2:30. Sí, No, a ti, Jaime. te agradezco Me muchísimo. dio mucho placer hablar contigo, saludarte, hablar con tus televidentes, con los oyentes. Y bueno, por aquí estamos, por aquí seguimos y siempre pendiente de buscar lo mejor para el país. Ojalá pues que esta administración entienda la necesidad de que la crisis venezolana hay que resolverla por la vía que se debe resolver y que también el régimen venezolano entienda de que hay que aperturarse y no deberían seguir cerrándose. Y a la oposición, bueno, que nos digan hasta cuándo dura el interinato y cuándo llegará el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Bueno, muchísimas gracias a Osvaldo Muñoz, editor, CEO del semanario El Venezolano. Ya ustedes oyeron, se expande el venezolano por varias partes del mundo donde está la diáspora. Bien, mis amigos, yo los espero mañana en un nuevo programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos.